y bueno, os voy a explicar por qué me encanta y voy a intentar explicar un poco cómo es esta arquitectura. No espero que después de explicaros cómo funciona la arquitectura realmente la podáis picar, porque no vamos a ver código en esta presentación que voy a hacer. Esto lo iremos viendo según vaya desarrollando el juego, pero sí que quiero hacer una pequeña introducción. Además, media hora de esta presentación dudo que pueda resumir 400 páginas del libro de Clean Architecture. Pero bueno, lo voy a intentar. Sí, la idea es... me preguntas si después voy a subir el vídeo a YouTube. La idea es que sí, la idea es que se quede guardado aquí, pero también lo estoy grabando para después subirlo en YouTube y seguramente haga clips de las partes más importantes o resumen. Pero sí, lo voy a subir. Vale, la Clean Architecture. ¿Por qué la Clean Architecture? ¿O por qué una arquitectura? La idea de definir una arquitectura para tu juego, para tu aplicación, para lo que sea que estés desarrollando, es básicamente para no tener que diseñar cada vez una arquitectura por cada una de las features. Con cada feature que me venga, yo no quiero estar pensando, a ver, ¿cómo se va a comunicar esto? Esta clase tiene que hablar con esta, tiene que hablar con la otra, ¿cómo hacemos la comunicación? ¿Cómo enviamos los mensajes? ¿Cómo después mostramos esto en la pantalla? En el momento que tienes una arquitectura, estas preguntas están resueltas, porque estas preguntas te las da la arquitectura, y lo único que tienes que hacer es seguir lo que te dice la arquitectura. Entonces, este es uno de los motivos principales para utilizar una arquitectura. No la Clean Architecture en concreto, sino una arquitectura, porque cuando vayas a empezar una feature, ya sabrás cómo tienes que organizarla. Si estás trabajando en un equipo, te va a quitar también mucha carga de tener que diseñar el diseño de las clases. Otro motivo, porque estamos buscando un código homogéneo. Si estamos utilizando una arquitectura y todos los programadores utilizamos esa arquitectura, después va a ser mucho más fácil leer el código. No tendremos que estar interpretando nada, o sí, pero interpretaremos menos porque en teoría todos estamos siguiendo las mismas pautas. ¿Y por qué? Aquí en qué momento entra la Clean Architecture. La Clean Architecture es una arquitectura que funciona el coste de desarrollo es constante. ¿Qué quiero decir? Según estás desarrollando un juego, si habéis desarrollado un juego de principio a fin, habréis notado que al principio se desarrolla muy rápido, pero según vas avanzando, y más cuando estás llegando al final del proyecto, la cosa empieza a costar bastante más. Empieza a costar más en cuanto a tiempo, y cuesta más tiempo porque básicamente tienes más dependencias, cuando quieres añadir algo nuevo es posible que acabes rompiendo otra cosa, tienes que ver cómo la encajas. Todo esto con la Clean Architecture desaparece. La Clean Architecture sigue los principios SOLID, que ahora pasaré ahí, pero gracias a que sigue los principios SOLID, los tiene incorporados en esta arquitectura, añadir nuevas features no nos va a implicar que tengamos que modificar absolutamente nada de lo que ya exista. Estoy hablando de añadir nuevas features. Si tu feature cambia de requisitos, sí, vas a tener que modificar el código que ya existe. Pero mientras tengas que añadir, no vas a tener que modificar nada de lo que exista. Vale, a ver que le eche un vistazo al chat. Bueno, veo que estáis ahí hablando del arte de los juegos. Ya veremos qué arte le ponemos nosotros y cómo lo hago. Mi idea para el arte era buscar a alguien que se pudiese encargar y obviamente pagarle por su tiempo, o ya sea alguien que conozca, o bien Fiverr, o a lo mejor packs que me pueda encontrar de arte. Ya veremos. Pero ya llegará el arte. Bueno, sigo con la Clean Architecture. Como decía, la Clean Architecture sigue los principios SOLID. Aquí no me voy a enrollar mucho en los principios SOLID. En el canal de YouTube ya tenemos varios vídeos explicando sobre principios SOLID y tenemos un curso también que lo podéis encontrar en la web. En el Trello tenéis los enlaces a la web.
O sea, todo esto lo podéis mirar. Vale, la Clean Architecture. Aquí tenemos nuestra cebolla. Esta arquitectura también se le conoce como la arquitectura de la cebolla, porque tiene muchas capas. Mm, Vale, aquí lo que podemos ver es que las capas de fuera tienen una flechita hacia adentro. Esto significa que las capas de fuera conocen a las capas de dentro, a la capa inmediatamente más cercana. Pero la capa de dentro nunca, bajo ningún concepto, puede conocer a la capa de fuera. Esto es imprescindible. Si no tenemos esto, no vamos a tener una arquitectura que no cueste más según vayamos avanzando y que cumpla con el principio open close. Esto de la flechita se llama la regla de la dependencia y lo voy a explicar más adelante. Pero bueno, esta es la vista de águila, estas son las capas que tiene la arquitectura. Vamos a ver cada una de las capas, a ver qué es lo que contienen. La capa más externa. La capa más externa es la de frameworks y drivers. Aquí tenemos, bueno, pues lo que estamos viendo aquí. Tenemos, por ejemplo, la base de datos, que sería algo externo. Aquí, cuando digo base de datos, estaríamos hablando de MySQL, la de Amazon o la base de datos que sea. Son bases de datos concretas. También tenemos la UI. Esto quiere decir que las vistas van aquí fuera, van en la capa más externa. Hablando de Unity, Unity viviría también en esta capa más externa. En principio no vamos a permitir que Unity, los monobehaviors, avancen más de esta capa. Digo en principio porque obviamente estamos atados a utilizar Unity, porque lo vamos a desarrollar con Unity, y habrá cosas que sí que podremos hacer, habrá cosas que las podríamos forzar, pero realmente no vale la pena forzarlos, ya que Unity sí que nos está aportando muchísimas cosas, y esto no lo queremos perder. Pero sí que vamos a intentar que todos los monobehaviors empiecen y acaben en esta capa de aquí fuera. Por ejemplo, el típico ejemplo que pongo siempre. Si tenemos una clase Hero, el típico Hero tiene una representación, hablemos en 2D, tiene una representación, un sprite con sus animaciones, y lo que vamos a hacer, lo que hace la mayoría de gente es coger un monobehavior, lo llamo Hero, le pongo el animator, le pongo el sprite renderer, después tengo la vida, tengo el ataque, tengo la velocidad de movimiento, etc. Aquí estamos mezclando conceptos. Estamos mezclando el concepto de datos, que sería la vida, el ataque, la velocidad de movimiento, y el concepto de vista, que sería el renderer, sería la animación. Todo esto son datos de la vista, son cosas que necesitamos para la vista. Pero después tenemos datos lógicos, que sería la vida. La vida la utilizamos para restársela y saber si está vivo o muerto. El ataque lo utilizamos en el combate. Si todo esto lo ponemos en la misma clase, estamos teniendo en este monobehavior estamos teniendo datos y estamos teniendo vista. Esto en esta arquitectura no lo vamos a permitir. En otras arquitecturas sí que se permite esto, y de hecho si lo haces bien puedes respetar single responsibility aunque tengas la vista con los datos. Pero en esta arquitectura está totalmente prohibido. La vista es un objeto lo más tonto posible. Lo único que sabe hacer es representar los datos, pero no tiene los datos. Cuando queramos que represente algo le diremos, oye, aquí tienes estos datos, represéntalos. Yo no quiero saber cómo se representa, pero tú no vas a tener acceso a los datos originales. Yo te voy a dar los que tengas que pintar. A ver qué decís por el chat. Te sientes identificado con el giro, ¿no? Sí, el ejemplo del giro es que es súper típico. Además, en la mayoría de vídeos lo primero que te enseñan es eso, es a ponerlo todo junto. Pero en esta arquitectura es que va ahí, es completamente distinta. Pero nos va a costar un poquito al principio, porque no estamos acostumbrados, pero según vayamos cogiendo práctica, ya veréis que nos va a aportar muchísimo el tenerlo separado. De hecho, hay otra arquitectura que ahora mismo no recuerdo el nombre, pero tiene 3 capas, y también tiene la capa de la presentación, la capa de lógica y la capa de datos. En la Clean Architecture le añadimos aún más capas. MVC, el MVC, vamos a utilizar una versión del MVC para la parte de la vista. Esto lo voy a explicar un poco más adelante.
MVC, por ejemplo, a mí no me gusta como arquitectura de un proyecto. Sí que la podría aceptar como arquitectura para la vista, pero para todo un proyecto se me queda un poco corto, no separa suficiente. Ya vamos a ver que esta arquitectura separa bastante todas las capas. Vale, la siguiente capa. La siguiente capa es la que está llamando Interface Adapters. Si conocéis el patrón Adapter, lo que estamos haciendo es adaptarnos a una clase concreta. En el patrón Adapter tenemos una interfaz, que es la nuestra, y después haríamos una clase concreta para adaptarnos y utilizar un SDK concreto, por ejemplo. Pues básicamente es lo que hace esta capa. Esta capa se adapta con la capa externa. Básicamente sirve de pegamento con la capa más interna y la externa. Esta capa, por ejemplo, aquí tenemos los presenters. Los presenters lo que van a hacer es coger los datos que le vayan a llegar desde aquí dentro, que ya veremos cómo le llegan, porque estoy diciendo que desde aquí, de la roja, le van a llegar a la verde, pero lo vamos a hacer siguiendo esta flecha. Esto lo vamos a hacer con inversión de control. Y ya lo veremos un poco más adelante. De momento, el presenter le van a llegar unos datos de la lógica, y los va a formatear para decirle a la vista, aquí tienes los datos formateados, píntalos, o muéstralos, o reproduce la animación, o mueve el personaje está en esta posición, pero ya le va a llegar la información machacada. El presenter le llega una información cruda, él la transforma y se la pasa a la vista, y la vista la muestra. En el caso de los controllers es a la inversa, es la vista quien le dice al controller, oye, se ha pulsado este botón, oye, el usuario ha hecho scroll, oye, el usuario ha pulsado espacio, ha hecho clic. Todo este tipo de eventos siempre van a ser en forma de eventos. La vista nunca, bajo ningún concepto, va a dar una orden a un controlador. No le va a decir, abre el panel. Esto no lo va a decir. La vista le dirá, han pulsado el botón. Y será el controlador el que decida, vale, este botón lo tengo asociado a este panel, entonces tengo que dar la orden para abrirlo. Pero esto va a ser el controlador el que lo decida. Sí que vamos a tener un sistema orientado a eventos, pero no completamente en todo. Lo voy a explicar más adelante, pero por ejemplo, para comunicar la capa roja y la capa verde, vamos a tener eventos. Para comunicar la capa roja con otras rojas, es posible que también tengamos eventos. En otros casos es posible que simplemente tengamos una referencia. Pero sí, estas capas se van a comunicar en gran parte con eventos. Y por último, aquí tendríamos lo que llama gateways. Tenemos gateways, tenemos repositories. Estos son patrones de acceso a datos. Los gateways son para acceder a los datos. Sería el que se conectaría con la base de datos o el que se conectaría con PlayFab. En nuestro caso vamos a utilizar el servidor de PlayFab. Pues esto lo haría el gateway. Vale, vamos una capa más hacia adentro. Si os van surgiendo dudas, ir poniéndolas por el chat y de vez en cuando me paso y reviso las preguntas. Vale, la capa roja. Aquí tenemos las reglas de la aplicación. La capa de aplicación, la diferencia entre, porque aquí vemos que las dos son reglas de negocio, la diferencia, podríamos decir, entre la capa de aplicación y la de Enterprise es porque la de aplicación es concreta a esta aplicación y la de Enterprise sería común a todas las aplicaciones que haga nuestra empresa. Lo podríamos ver de esta forma. En nuestro caso, estas dos capas se van a diluir un poquito. Aquí me voy a tomar esta licencia, pero ahora os explico. Sí, el controlador lo que hace es recibir los eventos de la vista, cuando haces clic, cuando pulsas espacio, etc. Y el controlador, después de recibir ese evento, hablará con un use case, que es donde está la lógica, y le dirá, haz esto, haz aquello. Pero el controlador recibe eventos de la vista. Vale, aquí en el use case, como decía, vamos a tener la lógica pura de nuestro juego. Un ejemplo muy concreto. Hacer daño a una unidad.
Si no tuviésemos esta arquitectura, y volviendo al ejemplo de Hero, es muy probable que tuviésemos... Imaginemos que cuando pulsamos espacio hacemos daño a quien tengamos delante. Lo que haríamos es que ese Hero, cuando pulsemos espacio, miraría si delante tiene otro Hero, y si lo tiene, haría Hero.doDamage, y entonces le aplicaría daño. Eso es lo que haríamos sin esta arquitectura, trabajando con monobehaviors. En esta arquitectura, para ese mismo caso, lo que tendríamos es, aquí en esta capa más externa, un monobehavior estaría escuchando que pulsemos espacio, esto pasaría a un controlador, le diría, oye, se ha pulsado espacio. El controlador hablaría con un use case y tendríamos un use case de hacer daño. El controlador llamaría al use case de haz daño, le pasaría un identificador de nuestro héroe y entonces sería este use case el que averiguaría si delante tiene un enemigo. Si delante tiene un enemigo, le aplicaría daño. ¿Cómo reflejaría el daño? El use case, de alguna forma, que ahora veremos, le hará llegar al presenter la actualización de la vida. Y el presenter le hará llegar esta información a la vista del héroe. Y entonces es cuando se actualizará. El use case, cada use case que tengamos, en teoría, tiene que ser un use case que cumpla single responsibility. Es un use case para hacer una única acción. Podemos ver los use case como comandos, son acciones concretas. Este use case hace esto en concreto. Vale, a ver qué decís por el chat. Sí, el controlador recibe los eventos de la vista y reacciona. Pero simplemente va a reaccionar, no va a reaccionar y le va a pasar la información al use case. Pero por ejemplo el controlador en principio no hablará con la vista. Digo en principio porque sí que habrá momentos que a lo mejor nos tomemos alguna licencia. Por ejemplo, si queremos encender o apagar una ventana, el controlador no debería, pero en este caso haremos que el controlador modifique los datos de la vista para apagarla. Simplemente para ahorrarnos una vuelta que es la que deberíamos hacer, pero para estas cosas tan simples no me gusta sobrecargarlo. Creo que no aporta tanto. ¿Qué más por aquí? Sí, UI me refiero a la vista, me refiero a un menú que tengamos, un HUD donde mostremos la vida del héroe, las propias unidades, todo esto es vista. Solo es la representación gráfica, es lo que se va a pintar en la pantalla, pero solo el gráfico, sin pensar en los datos. Sí, a ver, pero si un use case no depende del presenter, entiendo que lo haría sería generar el evento que leería el presenter. Sí, el use case lo que va a hacer el use case es con los datos lanzar un evento y ese evento lo va a escuchar el presenter. Esa es una forma. Otra forma es con inversión de control y os la voy a explicar un poco más adelante. Ya llegamos. Paso a la siguiente capa. En la siguiente capa tenemos las entidades. Como os digo, yo estas dos capas, la de use case y entidades, las voy a diluir. Van a pasar a ser la misma capa. Sí que lo vamos a tener diferenciado, pero para mí todo esto es lo que yo llamo la capa del dominio. Las entidades y los use case. Es el dominio de nuestra aplicación, es donde están los datos. Y es lo que voy a intentar, y lo voy a conseguir porque le voy a poner un assembly, es lo que voy a hacer que todos dependan del dominio, pero que el dominio no dependa de ninguna capa externa. Y esto lo vamos a conseguir con assemblies. Veremos también cómo configurar los assemblies. Las entidades son, en algunos sitios lo llaman también modelos de datos o modelos. Las entidades son los datos, pero la diferencia es que en estas entidades también tenemos lógica. Por ejemplo, si queremos restarle vida a un héroe, no le diríamos resta vida, le diríamos, bueno, a lo mejor sí, pero tendríamos una clase aquí en entidades, que sería el Hero Entity, tendría una vida y tendríamos un método de actualizar la vida, resta vida, haz daño, ese tipo de cosas. Tiene métodos para actualizar sus datos, solo sus datos. Nunca, bajo ningún concepto, una entidad debería de modificar a otra entidad.
Eso lo van a hacer los use case. Cada entidad se tiene que preocupar de sí misma. Y sí que puede darse el caso de que tengamos subentidades, que realmente lo vamos a llamar value objects, que son datos que pertenecen a esa entidad y fuera de esa entidad ya no tienen sentido. Entonces, eso sí que es suyo y esta entidad sí que los modifica. Pero, por ejemplo, una entidad de héroe nunca va a modificar a una entidad de la base, por ejemplo. Las entidades no pueden modificar a otras entidades. Vale, pues esto, las 4 capitas que vamos a tener. En cuanto al número de capas, no es necesario que sean estas 4. De hecho, pueden ser más, pueden ser menos. Ya iremos viendo que nosotros tendremos que añadir alguna capa más porque tenemos que comunicarnos con Unity y, bueno, a consecuencia de esto tendremos que añadir alguna capa extra para hacer esta comunicación y no acoplarnos. Pero esto os lo iré explicando según vayan saliendo los casos en el código, porque si no va a ser muy difícil de que me entendáis realmente. Y como pongo aquí, las capas las tenemos que adaptar a nuestras necesidades. Yo hay alguna capa que también me voy a tomar la licencia de quitarla. Como os he dicho, la de entidades y use case lo voy a unificar en una. Después tenemos que, bueno, aquí os lo voy a enseñar mejor. Entre capa y capa, como los datos van hacia adentro, en teoría, unos datos que generemos aquí no los podemos utilizar aquí fuera. Perdón, aquí los podemos utilizar, pero aquí fuera no los podríamos utilizar, porque la capa verde no conoce a la capa amarilla. Entonces, aquí las entidades, por ejemplo, las pueden utilizar los use case, pero no los pueden utilizar ni los controles, ni los presenters, ni gateways. ¿Qué pasa? Esto va a implicar también que tengamos que hacer muchos mapeos, que tengamos que hacer mapeos entre estos datos, los datos del use case, con los datos que realmente le va a llegar a la vista. Esto ya veremos que voy a hacer ahí una triquiñuela para que esto realmente no tenga que ser así en algunos casos. En los casos de las entidades, sí, las entidades son sagradas. Las entidades no pueden salir de esta capa y bajo ningún concepto vamos a permitir que salgan hacia afuera. Pero, por ejemplo, cuando estemos trabajando con el servidor, los mensajes que nos envía el servidor y los mensajes que le enviamos al servidor, esto lo llamamos DTO. Son básicamente datos que enviamos por la red. Estos datos, en algún momento vamos a querer hacer una tool o un scriptable object y que se muestre en Unity. Estos datos van a estar muy aquí dentro. Y aquí fuera, si quisiéramos utilizarlos, los tendríamos que mapear. Y esto no mola. No mola tener que estar mapeando hacia adentro y hacia afuera. Creo que esto ya está de más. Si queremos ser super puristas, sí, tendríamos que hacer este mapeo. Pero yo aquí me voy a tomar la licencia y este mapeo no lo vamos a hacer. Vamos a crear una carpeta que la llamo datos compartidos. Y aquí vamos a tener estos datos que compartamos entre scriptable objects y los DTOs. Pero nunca, bajo ningún concepto, esto puede afectar a las entidades. Las entidades son datos, pero se tienen que mantener puros. Porque lo que intentamos es desacoplar, es que tanto las entidades como los use case puedan vivir por ellos mismos y no tengan dependencias con nadie. Entonces estas triquiñuelas no pueden afectar a estas capas. Estas dos capas son sagradas. Vale. La regla de la dependencia. Como os decía, si tenéis cualquier duda, ir dejándola por el chat y la voy contestando. La regla de la dependencia es qué clase depende con qué clase o qué capa depende con qué capa. Aquí vemos que las capas externas dependen con las capas internas. Las internas nunca dependen con las externas. Pero, ¿qué ocurre? Si aquí nuestra vista tiene que avisar al controlador, el controlador tiene que avisar al use case, este avisa a las entidades, hace sus cosas, esto genera datos, estos datos de alguna forma tienen que volver a la vista a través de un presenter para poder mostrarla. ¿Cómo hacemos este paso hacia afuera si las flechas solo van hacia adentro? En la versión original lo que propone es hacerlo con inversión de control. Inversión de control es esto que estamos viendo aquí abajo, que se está viendo un poco oscuro
A ver, dejadme que ponga otra diapositiva, esta. Vale, lo que tenemos aquí abajo a la derecha, esto es inversión de control. ¿Cómo funciona? A ver, tenemos aquí el controlador. La vista, se ha hecho clic en la vista y la vista le ha dicho al controlador, oye, se ha pulsado. Entonces el controlador ha cogido a través de una interfaz y ha hablado con el use case. También lo llama use case interactor. Interactor es un patrón que, bueno, ahora no voy a entrar muy en detalle, pero el interactor básicamente nos esconde que por detrás puedan haber más tipos de esta clase. Esto puede ser un use case o pueden ser n, pero el interactor nos va a esconder esta información. Entonces el controlador, a través de una interfaz que implementa este interactor, el interactor está aquí en la capa roja, le decimos haz algo. Ese haz algo va a producir unos datos. Esos datos tienen que llegar a presenter. Sí, cuando me refiero a use case es un use case interactor. Estos datos, para llegar al presenter, como el use case no puede conocer al presenter porque está en la capa de fuera, es la capa verde la que tiene que conocer a la roja. Esto lo vamos a hacer con inversión de control. Inversión de control es que el presenter implementará una interfaz, que aquí le llamamos output port, va a implementar una interfaz que estará en la capa roja. Me explico. Aquí en la capa roja tenemos una interfaz y nuestro presenter la implementa. Entonces es el presenter quien depende de la capa roja. Como esta interfaz está en la capa roja, entonces ya puede ser utilizada en otro use case, porque estamos utilizando la interfaz. Nos acoplamos con la interfaz, pero no con el presenter. Esto es a lo que se le llama inversión de control. El flujo es este que estáis viendo, el controlador habla con este y este habla con este, pero lo hacemos a través de interfaces, de forma que no nos vamos a acoplar a los datos concretos. En este caso, esta inversión de control lo que se haría es con el patrón strategy, con inyección de dependencias. A nuestro use case le llegaría esta interfaz de alguna forma, ya sea porque se la pasemos en el constructor, ya sea porque tengamos un service locator, un singleton, lo hagamos con un contenedor de dependencias. Hay muchas formas de hacerlo, pero el concepto es que al use case le llega una interfaz y esta interfaz la implementa el presenter. Este sería en el caso de inversión de control. En nuestro caso lo vamos a hacer con eventos. Lo voy a hacer con eventos porque si no utilizamos un gestor de dependencias como Zenjek, por ejemplo, el poder hacer esta inyección se complica un poco porque la tenemos que conocer en tiempo de configuración, cuando hacemos el new del use case, para pasárselo en el constructor. Y puede ser que hayan presenters que se creen después. Entonces, o bien tenemos un método para ir diciéndole, toma, aquí tienes uno nuevo que se ha creado, o bien utilizamos Zenjek, que esto ya nos lo resuelve, o en nuestro caso, como no quiero añadir esta complejidad de Zenjek, lo vamos a hacer con eventos que nos va a permitir exactamente lo mismo. Nos va a permitir desacoplar y que estas capas no se conozcan. Esto os lo voy a explicar ahora adelante con un caso concreto. A ver por el chat. El use case tiene la referencia a la interfaz y el presente la implementa. Sí, es exactamente eso, Noche Games. Vale. Esto es la regla de la dependencia. Súper importante las reglas hacia adentro. Para que se cumpla, lo que vamos a hacer es poner assemblies. Porque en Unity, bueno, en C#, en el momento que pones assemblies, tú tienes que decir este assembly depende de este. Por lo tanto, vamos a crear un assembly para la capa azul. Básicamente vamos a crear un assembly para cada una de las capas y le diremos que el del azul depende con la verde, el de la verde con la roja y las entidades realmente será una. Pero de esta forma nos vamos a asegurar que bajo ningún concepto vamos a poder referenciar hacia afuera. Porque si intentamos referenciar hacia afuera y referenciamos el assembly, lo que tendremos es una referencia circular. Y entonces el proyecto no nos va a compilar. Si no sabes lo de la referencia circular, justo creo que el último vídeo que hice en YouTube estaba explicando las referencias circulares y cómo arreglarlo con assemblies.
es exactamente lo que vamos a aplicar aquí. A ver, por el chat. Eventos, ¿no tendrías problemas de rendimiento en relación a otros medios? Realmente no. Me explico. Me están preguntando si utilizar eventos tiene problemas de rendimiento. Los eventos en sí no tienen problemas de rendimiento. Obviamente depende de cómo utilicemos esos eventos. Un evento no es más que un patrón observer. Yo me suscribo a una función y tú cuando quieras llamas a esa función y ya está. Sí que tiene un pequeño coste, pero es nada. Si realmente llegamos a tener problemas por los eventos, es que la hemos liado muchísimo en otro sitio. Lo de los eventos no va a ser lo que marque la diferencia. De hecho, vamos a utilizar UniRX para hacer nuestros modelos reactivos y también van a trabajar con eventos. Ya te digo, yo no he tenido ningún problema trabajando con estas librerías y trabajando con eventos. Trabajar con eventos es algo muy común cuando se hacen aplicaciones y te hablo de aplicaciones tochas, con servidores distribuidos que se tienen que comunicar entre eventos, con colas. Todo esto se utiliza muchísimo. Conforme a esta estructura, las interfaces quedarían fuera de esta capa y podrían implementar cualquiera de las 4. No, las interfaces siempre van a quedar junto a quien necesita esa interfaz. Me explico. El use case va a hacer una lógica y va a generar unos datos. Esos datos que genera el use case y esa forma de comunicarlo sigue formando parte del use case. Es el use case el que dice, mira, yo os voy a informar a través de esta interfaz. Quien le interese, que la implemente. Pero esta interfaz es mía. Yo soy el use case, la interfaz es mía. Soy dueño de ella. Que la implemente quien quiera. Entonces esa interfaz va a ir al lado del use case, porque es dueño de esa interfaz. Lo mismo va a pasar con los datos, con el acceso a base de datos o a servidor. El use case dirá, vale, necesito conectarme a donde sea, a un acceso a datos, y que me dé la entidad del héroe con identificador 1. Entonces el use case va a utilizar una interfaz que va a ser suya, a través de la que va a obtener los datos. Y otro, cualquiera, la tiene que implementar para proveer esta información. Pero es el use case el que dicta las normas. Es el use case el que dice, esta consulta va a recibir estos datos y me tienes que devolver estos otros datos. Por lo tanto, el use case es dueño. Si pusiéramos las interfaces, que es lo que solemos hacer, poner las interfaces junto a quien la implementa, esto no nos desacopla. Esto es lo que expliqué en el vídeo de las interfaces. Si tú pones una interfaz junto a quien la implementa, por ejemplo, si yo pongo aquí el presenter y la interfaz la pongo en esta capa, si mi use case tiene que utilizar esta interfaz, se va a acoplar hacia afuera. Yo no quiero esto. Yo quiero que se acople el presenter hacia adentro. Por lo tanto, la interfaz tiene que estar en la capa roja. Y el presenter la va a conocer. ¿Qué más hay por aquí? ¿Cuánto tiempo crees que llevará a hacer el proyecto? Pues la verdad es que no me lo he planteado. Siendo optimistas, ¿3 meses? ¿4? Algo así. Un par de meses, 3 como mínimo. Qué bueno tener aquí espacio, Dani. Larga vida a los directos. Me alegro que os esté gustando el directo. Vale. Sobre las flechitas de aquí abajo. El controlador utiliza la interfaz de input. Esta interfaz de input la implementa el use case. Pero esta interfaz de aquí arriba, el use case la utiliza. Y quien la implementa es el presenter. Como está en rojo todo esto, estas interfaces van en la capa roja, en la capa del dominio. Y estas están fuera, van en los interface adapters. Esto lo hacemos para invertir el control. Ya veréis cuando lo estemos... Bueno, de hecho más adelante tengo un ejemplo y a ver si ahí sí lo vemos un poco más claro. Si queréis hacer una porra de tiempo, a ver... Vale. Uy, se ve un poco borrosa la imagen. Pero a ver si aquí
os lo puedo explicar un poco mejor. Aquí se ve muy bien todas las dependencias. Estas dobles flechas es la separación de cada capa. Aquí dentro, a la derecha arriba, tendríamos las entidades. Esta que es un poco más grande, aquí tendríamos los use case. Fijaros, aquí tenemos el use case. El use case conoce a las entidades, pero las entidades no conocen hacia afuera. El use case implementa el input boundary. El input boundary es esta interfaz que hemos visto aquí, el input port. Es esta interfaz, la que implementamos, la de input, es la que el controlador o otros use case también, el controlador y otros use case, van a llamar a otro use case a través de la interfaz de input. Esta interfaz de input puede recibir datos. Estos datos, lo que vamos a hacer es crear aquí lo que llama un data structure con estos datos. Aquí tendremos básicamente una función de haz algo, ataca a un héroe y aquí le pasaríamos los datos. Y esto lo va a implementar el interactor. Entonces, el interactor, para sacar los datos, tendrá una interfaz de output. Fijaros que la flecha es distinta. La flecha blanca es que la vamos a implementar. La flecha negra es que tenemos una referencia a esta interfaz. Pero fijaros quién la implementa. Es el presenter. El presenter va a implementar la interfaz de output. Y el use case va a utilizar esta interfaz, pero no va a saber quién hay detrás. De hecho, igual que el presenter la está implementando, la podría estar implementando otro use case, porque se quiere enterar de la información que hemos generado en este primer use case. Esto es posible. Pero esto lo vamos a hacer a través de esta interfaz. Y nuevamente, para sacar los datos, tenemos una estructura de datos de salida. Vale, aquí a la izquierda tenemos el controlador, el presenter, el viewModel. El viewModel son los datos de la vista y tenemos la vista concreta. Como decía antes, la vista, cuando hagamos clic, de alguna forma le dirá al controlador, oye, se ha hecho clic. El controlador, con la interfaz de use case, le dirá, oye, use case, tienes que hacer esto. El use case hará lo que tenga que hacer y entonces, con una interfaz de salida, por inversión de control, le llegará al presenter. Y el presenter reflejará estos datos en la vista y en el viewModel. Esto del viewModel y de la vista depende también un poco de la arquitectura para la vista que utilicemos. En nuestro caso vamos a utilizar un MVVM reactivo, que os lo voy a explicar más adelante. Pero aquí es donde podríamos implementar un MVC, MVP, cualquier M, lo que sea. A ver el chat. Sí, ya sé que la arquitectura esta es bastante compleja. De hecho, hasta que no empecemos a ver código, no espero que la entendáis, al menos que no la entendáis al 100%, pero que os vayan sonando las cosas para que cuando lo veamos en el código y lo vaya explicando, entendamos por qué se hace así. Por qué se hace así en esta arquitectura y por qué a mí me gusta la arquitectura. Hasta ahora he utilizado la arquitectura en el layers, con un diseño dirigido por el dominio. Me toca ponerme... Bueno, si has utilizado una arquitectura por capas, la Clean Architecture realmente viene de la arquitectura hexagonal. Podríamos decir que es una evolución o, si no queréis llamarlo evolución, es una versión. Pero incorpora varias cosas y entre ellas esta regla de la dependencia, que como veis, aquí se ve perfecto. Todas las flechas están entrando aquí, a esta capa del dominio. Pero ninguna flecha de aquí sale hacia afuera. Esto es fantástico, esto es lo que buscamos. Además, esto nos va a permitir que podamos testear toda nuestra lógica, porque aquí es donde va a estar la lógica. Aquí fuera no vamos a tener nada de lógica, solo vamos a tener, sí que vamos a tener lógica de vista. Por ejemplo, si tengo que hacer una animación de alfa, o sea, de que esté transparente a que sea visible. Todo esto sí que irá aquí. Esto es lógica de vista. Pero la lógica de datos, la lógica pura, hacer daño a un héroe, este tipo de cosas van a estar aquí. Y aquí las flechas entran, pero no salen. Sí que tengo pensado hacer testing sobre el juego, pero no voy a aplicar TDD, al menos no desde el principio.
Al principio quiero arrancar un poco la mecánica y después ya iremos profundizando en test y otras cosas. Pero de momento no vamos a entrar en testing. Vale, continuando con este ejemplo, aquí tenemos el acceso a datos. Es exactamente el mismo caso que con el controlador y el presenter. Nuestro use case, a través de una interfaz que forma parte del dominio, dice, quiero obtener datos. ¿Quién va a implementar esto? Esto lo va a implementar alguien por fuera. Alguien por fuera, esto será el gateway o el repository, será el que va a implementar esta interfaz para transformar, para comunicarse con el interactor. El interactor con la interfaz hablará con este. El Data Access hablará con la base de datos concreta o con el servidor de PlayFab o con quien sea, mapeará esos datos y entonces los extraerá por aquí convertidos en entidades. Vale, esto en cuanto a la inversión de control. Aquí tenemos un ejemplo un poco más detallado, un ejemplo distinto. Y aquí vemos algo que nos va a permitir hacer esta arquitectura, que realmente nosotros dudo muchísimo que utilicemos, pero esta arquitectura lo permite. Por ejemplo, aquí tenemos la capa del dominio, aquí arriba a la derecha, con un use case de generar reportes financieros. Y tenemos la entidad de reportes financieros. Aquí es donde tenemos toda la lógica. Estos reportes bien pueden venir por una página web y entonces vamos a hacer todo este recorrido, o bien podría ser un PDF. En un PDF queremos mostrar también esta misma información. Y gracias a esta arquitectura, lo único que vamos a tener que hacer es añadir aquí esta parte. Y no vamos a tener que modificar absolutamente nada de aquí arriba. Porque al presenter, a los dos presenters les van a llegar la misma información, la información completa, y entonces la va a mostrar. Nosotros no vamos a tener este caso de pasar una web y a un PDF, pero sí que vamos a tener otros casos muy similares. Por ejemplo, si yo tengo mi presenter del héroe donde estoy mostrando la vida. Entonces yo quiero que cuando le quite vida al héroe, este presenter se entere. Le quito vida. Pero ahora imaginemos que además tenemos una barra de progreso que va a tener en cuenta la vida de todos. Simplemente añadiendo otro presenter para gestionar esa otra barra de vida y escuchando el mismo evento de se ha actualizado la vida de un héroe, ya habremos añadido funcionalidad nueva a nuestro juego y no habremos modificado nada de lo que ya existe. Y esto lo vais a ver y lo vais a ver mucho. Ya veréis, según vayamos evolucionando el proyecto, que vamos a ir añadiendo presenters uno detrás de otro y no vamos a modificar nada de lo que ya exista, siempre que nuestras reglas no cambien. Pero esto nos lo va a permitir tenerlo separado así por capas. A ver, ¿qué decís por el chat? Pego un traguito de agua también. En el diagrama parece que hay algún acceso de la vista con los use case. No, aquí no. La vista está aquí abajo y no se conecta directamente con los use case. No puede. De hecho, nosotros como vamos a poner assemblies, no lo vamos a permitir directamente. Eso no compilaría. En el anterior tampoco. La vista está aquí a la izquierda y está hablando con esto de aquí. Perdón, con el presenter y tal. La base de datos, si volvemos atrás, forma parte de esta capa externa y a través del gateway está hablando con el use case. Esto es lo que hace de gateway. Sí que es verdad que aquí la línea se está diluyendo un poco entre estas dos capas, pero aún así las vamos a respetar. Más adelante tengo justo un ejemplo con eso. De hecho es lo que vamos a ver ahora. Mira, aquí está exactamente ese caso. De hecho le he puesto aquí el verde mágico porque este verde es el que está haciendo esa conexión. Recordemos, la capa azul es la capa más externa, la capa verde es la de Interface Adapters y después tenemos el dominio. Aquí es donde vamos a tener PlayFab, el repository, que es lo que antes llamaba Gateway o acceso a datos. Va a implementar la interfaz que venga dada por el dominio. Si
si desde aquí implementamos una interfaz que esté en el dominio, si vamos a las capitas, sí que vemos que nos estamos saltando dos líneas, dos capas. Y de hecho, de alguna forma lo estamos haciendo. O sea, esto aquí es una pequeña licencia que yo me tomo para no tener que hacer otro mapeo extra. Aún así, lo que sí que es súper importante es que las flechas entren en el dominio, pero nunca salgan. Entonces, sí, aquí estamos atravesando dos capas, pero lo vamos a hacer solo para los accesos a datos. Y lo vamos a hacer para ahorrarnos mapeos. ¿Es lo correcto? Lo correcto es relativo. Una arquitectura te tiene que aportar. En el momento que una arquitectura te resta, no es una buena arquitectura. Y en este caso, yo, después de hacer pruebas, decidí que no quería tener aquí un mapper porque me estaba añadiendo una complejidad que no me iba a aportar nada en un futuro. Creo que ya con teniendo el repository aquí separado y respetando la regla de la dependencia, las flechas que entran, ya estamos consiguiendo eso. Pero como decía al principio, esta arquitectura le puedes añadir capas, le puedes quitar capas. Es que se adapte a lo que necesites. Vamos a ver este ejemplo concreto. Es un ejemplo de login. Es un ejemplo de login haciendo inversión de control. A ver qué dicen por aquí. Respetar la arquitectura cuando no hace falta al final llega a ser sobre ingeniería. No es que no haga falta, porque realmente la arquitectura dice que hay que hacer eso. También en el libro dice que no lo llevemos a extremo. Y para mí esa es la norma, la que manda. Si te está añadiendo una dificultad y no le vas a sacar ese provecho, a lo mejor vale la pena relajarlo un poco. También pensar un poco en el equipo. Imaginaos que habéis visto esto, os ponéis a estudiar y la semana que viene vais a vuestro jefe y le decís, vamos a implementar la Clean Architecture. Lo primero es que os va a enviar a paseo. Yo lo he intentado varias veces y no ha funcionado siempre. Pero lo que quiero decir es que hay una transición entre programa sin arquitectura o programa con X arquitectura a programa con una arquitectura que tiene las restricciones escritas a fuego, como es la Clean Architecture. En la Clean Architecture, en el momento que le pongamos assemblies, todas estas reglas van a estar a fuego, nadie se las va a poder saltar. Es una arquitectura muy estricta en ese sentido. Entonces, si yo mañana pretendo que alguien que no ha utilizado la Clean Architecture la aplique, le va a explotar la cabeza. Le voy a poner una barrera muy grande. Entonces, vale la pena ir haciéndolo por pasitos. Y el primer pasito es que cojáis los datos y los separéis de la vista. Los datos siempre separados de la vista. Si conseguís esto, ya vais a estar ganando mucha flexibilidad. Pero hay que ir por pasitos y ser conscientes de nuestro equipo, de cuánta carga puede soportar. Vamos a hacer por pasos. O a lo mejor simplemente con que adoptéis la regla de la dependencia y que las cosas dependan con una capa que es el dominio y los datos no salgan de aquí, es que esto ya os va a dar muchísimo. Pero de principio no intentéis aplicar la Clean Architecture en un proyecto vivo. En un proyecto vuestro sí, probad lo que queráis. Ya os digo que vais a sufrir moviendo un proyecto que ya existe a esta arquitectura. No es lo mismo que hacerlo desde cero. Pero bueno, yo solo lo digo. A ver qué lea el chat. A mí la duda que me surge es, si estás haciendo un juego solo, ¿cuánto merece la pena aplicar todo esto? ¿O hasta qué punto puede ser una muerte por una sola persona? Para mí aplicar esta arquitectura lo vale 100% y lo voy a ir demostrando mientras vaya desarrollando el juego. Aunque estés solo, con esta arquitectura vas a volar. Yo es que cuando desarrollo con esta arquitectura no tengo que pensar cómo van las cosas. ¿Quieres hacer daño a un héroe? Vale. ¿Dónde está la vista? Aquí. Aquí abajo. ¿Dónde le quito vida? Aquí, en el use case. ¿Dónde actualizo la entidad? Aquí. Fin. No tienes que pensar absolutamente nada. Simplemente tienes que hacer conexiones. Sí, claro, tienes que programar la lógica concreta. Pero es que no vas a tener que pensar en las dependencias. No vas a tener dependencias. Con esta arquitectura vuelas. Como decía al principio, es una arquitectura de tiempo constante. No sé si he llegado a explicarlo,
pero se hizo un experimento con la arquitectura hexagonal, que es la que viene, desde donde heredamos la Clean Architecture, y es que tú coges a las entidades y las divides en tres categorías: fácil, medio, difícil, y le pones una puntuación. Si es fácil, tardó, yo que sé, 5 horas. Si es medio, tardo un día, 8 horas. Si es difícil, tardo un día y medio. Vale, hago lo mismo con el use case. ¿Qué tardo en hacer un use case? Si es fácil, tanto. Medio, tanto. Difícil, tanto. ¿Qué tardo en hacer un acceso a datos? ¿Qué tardo en hacer un presenter? ¿Qué tardo en hacer un controller? ¿Qué tardo en hacer un view? Cuando ya tienes estos datos, lo que haces es, vale, tengo que hacer la feature de quitarle vida o de hacer login, que es la que tenemos aquí. ¿Qué implica la feature de hacer login? Pues vale, me implica una vista, me implica el presenter, el view model, el no sé qué, el use case, la entidad donde voy a guardar el usuario, el servicio a datos. Coges esta información, miras en la tabla si es fácil, es medio o es difícil, suma los tiempos y esto es exactamente lo que vas a tardar. Y hay un experimento haciendo esto y haciendo la típica de yo aproximo que vamos a tardar 2 días. O con las cartas de Scrum. Pues haciendo esto con una tabla, el porcentaje de acierto es muchísimo mayor. No me acuerdo del número, no sé si era un 60, un 70. La diferencia es muchísima. Y sí, para mí vale la pena muchísimo aprender esta arquitectura y aplicarla. Vale, sigo leyendo chat. Entonces, por ejemplo, para una jam no aplicaría esta arquitectura. La aplicaría si cuentas con gente que ya haya trabajado con esta arquitectura y sepa lo que va. Pero si es la primera vez o no tienes mucha experiencia, no te pongas con esta arquitectura porque te van a surgir muchas dudas. Solo tienes 48 horas en una jam de 48. Si me tuviese que poner yo solo a hacerla, es probable que cogiera esta arquitectura porque yo la tengo muy por la mano. No tengo que pensar cómo voy a estructurar las cosas, simplemente sé dónde van porque la arquitectura me fuerza a que vayan ahí. Es lo bueno de esta arquitectura. Pero ya digo, esto va a venir con experiencia. ¿Qué arquitecturas suelen usar en las empresas de desarrollo? Entre ninguna y algunas no buenas. Es, a ver, yo en las anteriores de videojuegos sí que tienen arquitectura. En una la arquitectura estaba muy violada, o sea, se la saltaban a la torera. Por eso también me gusta Clean Architecture, porque no te la puedes saltar. Aquí arquitectura se la saltaban mucho. También he trabajado con arquitecturas MVC y en otra que era una especie de MVP, pero tuvimos problemas. De hecho, en la que tuve un MVP llegó un momento que la cosa ya no iba más, porque además no se había respetado al 100% la arquitectura, era difícil encontrar las cosas, modificabas una cosa y afectabas a otra. Y llegamos a un momento que dijimos, no más. Pusimos una capa que se llama, creo que se llama capa de anticorrupción, que te separa ese legacy, ese código viejo con el código nuevo. Y en el código nuevo empezamos a implementar la Clean Architecture. Y el equipo lo agradeció. En el momento que hicimos eso, despegamos y pudimos aplicar TDD. La moral del equipo cambió, pero radical. ¿Qué más? Yo pienso que depende de cuánto tiempo vaya a pasar tu juego. Sí, claro, o sea, esta arquitectura está pensado para mantener un juego. Si este juego lo lanzas y te olvidas de él, pues da igual. O sea, que vas a tardar 3 meses en desarrollarlo o 6. Desarrollalo, tíralo y fin. Pero si quieres hacer un proyecto que te va a durar 2 años, que es lo que quieren hacer las empresas cuando hacen un juego mobile, bueno, y no solo mobile, pero sobre todo mobile, esta arquitectura te va a salvar el culo. Es que esa es la diferencia. Entre inviertes ahora el tiempo formando al equipo y aprendiendo estas cosas, o lo vas a pagar después, cuando te venga un requisito nuevo y no tengas dónde encajarlo. Con esta arquitectura eso no te va a pasar, por cómo está separado todo. Es muy difícil.
que realmente pase eso. A mí no me ha pasado. Vale, ¿qué más? Sí, lo voy a subir a YouTube. En un proyecto siempre habrá algo menos dos programadores. Uepa. Tú y tu yo del futuro, totalmente. Estarás tú y tu yo del futuro siempre que estés desarrollando un juego. Y os digo, o sea, yo estoy seguro que a alguien que haya seguido esta arquitectura le puedo explicar 4 cosas de mi proyecto y mañana mismo me hace una feature. Sin embargo, si no está siguiendo una arquitectura estándar y tan estructurada, ya te digo que en un día no se va a poner a picar código. Va a quedar grabado, sí, sí. Claro, al final de proyectos, cuando aprieta mucho todo y empiezas a saltarte las cosas. Pero con esta arquitectura eso no va a pasar, porque no vamos a poder. No vamos a poder por el simplemente hecho de que vamos a poner assemblies y nos van a impedir que nos saltemos la arquitectura. Y para eso tenemos un concepto de que cuando tengo prisa me puedo saltar cosas. Cuando tengo prisa me salto la arquitectura y voy a ir más rápido. Entonces no estás utilizando una buena arquitectura. ¿Por qué tienes una arquitectura si vas a ir más rápido sin esa arquitectura? Con esta arquitectura ya te digo que vas a ir más rápido que no teniéndola. Porque es que no vas a tener que diseñar nada. Vas a hacer 4 diagramas de clases y sobre todo vas a diseñar los datos. Vas a diseñar las entidades. Pero es poco probable que te pongas a diseñar una máquina de estados, por ejemplo. No te hace falta con esta arquitectura. Lo mismo pasa con el testing y con el TDD. Con el TDD, en teoría, tus tiempos crecen. Crecen porque te ayuda a estructurar el código. Tenemos la tendencia de que cuando vamos rápido nos podemos saltar los tests. Y es al contrario, cuando tenemos prisa tendríamos que hacer test porque también nos van a dar una seguridad. Pero bueno, estas cosas pasan. Vale, ¿qué más? Y en camino, esos proyectos de 6 meses se hacen mucho más ameno. Sí, con esto se hace más ameno. Hay un punto donde tengo dudas. Si yo para mi entidad tengo un VO que representa la ID y esa ID se encuentra definida en mi capa de entidades, ¿cómo hace el controlador para decir, vale, esto del identificador es un poco más avanzado, me explico. Cuando trabajas con estas arquitecturas, muchas veces el identificador lo que haces es que no vas a poner un entero, no vas a poner un long, ni vas a poner un string. Lo que haces es que lo vas a encapsular en lo que se llama un value object. Es una clase que es inmutable, no se puede modificar. No hay forma de modificarla porque no hay métodos para modificarla. Entonces, en este caso tendría un user ID y sería una clase solo con el identificador. Y aquí sí que tendría el string, el entero o lo que sea. ¿Por qué hacemos esto? Hacemos esto porque mañana, si yo tengo que cambiar el servidor, en el otro servidor al que vaya, a lo mejor no trabajan con long, a lo mejor trabajamos con string, con los identificadores únicos, o como sea. Si tú aquí has puesto un int y en todo tu código estás trabajando con un int, y mañana esto tiene que ser un string, vas a tener que cambiarlo en todos los sitios. Sin embargo, si tú pones ese identificador en otra clase y es ahí dentro donde está el entero, solo lo vas a tener que cambiar ahí y obviamente vas a tener que cambiar el acceso a datos, pero no vas a afectar a nadie más. Eso se hace mucho en aplicaciones. En aplicaciones esto sí que se hace. Yo aquí me voy a tomar la licencia. Tengo mis dudas de si me voy a tomar la licencia y simplemente voy a poner un identificador y vamos a ir sobrados, porque no tengo ninguna intención de cambiar PlayFab. O en el caso de que haga lo de la clase, tenemos dos opciones. Si quieres que ese identificador llegue al controller, como está aquí dentro, no puedes saltarse esta capa. Lo que tienes que hacer es un mapeo. Tienes que mapear ese identificador a un identificador que se conozca aquí dentro. A mí eso es algo que no me gusta. No me gusta hacer esos mapeos porque acabas con muchísimos mapeos. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando esos datos, que no entidades, solo esos datos que son inmutables. Cuando esos datos me hacen falta de alguna forma aquí, por ahorrarme mapeos, lo que hago es que me invento otra capa
que está por aquí fuera, y es donde pongo los datos compartidos. Estos datos los voy a utilizar en toda la aplicación. Los voy a utilizar aquí, los voy a utilizar aquí. Pero siempre datos inmutables, datos que no se puedan modificar. Así me aseguro que aquí genero este dato, puede viajar por todo y nadie me lo va a modificar. Nos estamos un poco pasando por la torera porque nos estamos acoplando a ese dato, pero van a ser en situaciones muy concretas. Yo aquí sí que me tomo esa licencia porque no me apetece estar haciendo mapeos para un lado y para otro. Porque si tengo que hacer un mapeo de un identificador de aquí a aquí, es porque de aquí a aquí hay un mapeo, pero de aquí a aquí va a haber otro mapeo. Y no, yo personalmente paso. Un mapeo sería cuando, por ejemplo, aquí estamos trabajando en una clase que se llama User ID, y sin embargo aquí no estamos trabajando con esa clase User ID. Estamos trabajando con una clase directamente con un entero. Tenemos que mapearlo, tenemos que decirle, vale, userid.id es igual a el ID que tú estás esperando aquí. Hay que hacer este mapeo. Esto se hace porque, por ejemplo, aquí el user entity bajo ningún concepto va a llegar aquí. Si yo quiero que aquí trabajen con un usuario, voy a tener que hacer una clase usuario de vista, por decirlo de alguna forma, y entonces hacer ese mapeo de este entity a ese usuario de vista, para que la vista trabaje con ese y que no trabaje con el entity. Esto no lo vamos a hacer porque yo lo que voy a hacer es pasarle los datos concretos que necesite. Si lo que quiere es el nombre, le voy a pasar el nombre y el identificador, y no le voy a pasar toda la clase. Sí que puede que en algún momento tengamos que hacer este mapeo, pero bueno, esto lo iremos viendo. Vale, leo el último mensaje del chat y sigo con la explicación. En teoría el controlador sabe con qué use case tiene que comunicarse, pero el use case es el que sabe con qué entidad tiene que modificar, exacto. El controlador conoce el use case y el use case ya buscará qué entidad tiene que modificar, pero obviamente necesita algo por lo que buscar, y eso tiene que ser con el identificador. En este caso con el usuario, bueno, suponiendo que hayan varios usuarios, o en nuestro caso que habrán varias unidades, esas unidades tienen que tener un identificador, y ese identificador tiene que llegar aquí, porque en algún momento será quítale vida o muévelo, o este ha muerto, o cualquier cosa. Te hace falta el identificador para poder encontrarlo y actuar sobre él. Dará hoy a ver tiempo de la estructura del proyecto. La estructura del proyecto realmente es esta. Lo que quiero es crear también las carpetas y crear los assemblies. Espero que sí. Yo a ver qué hora es. Son las 8:20, al menos una horita más sí que voy a estar por aquí, ¿eh? Espero que dé tiempo. Vale. Sigo. Vale, el login. Tenemos el login y con inversión de control. Tenemos una login view. Imaginaos cualquier pantalla donde pones usuario y contraseña, le das a intro o le das al botón de login. Esto tiene que llegar al controller y decirle, oye, se ha pulsado. Esto también depende de qué patrón estés implementando aquí. En este caso, a ver, ¿qué he hecho aquí? Se me ha olvidado. Vale, tenemos aquí esta interfaz de login view para que nuestro presenter se pueda comunicar con el view. Esto es inversión de control. Aquí en el login view vamos a poner los datos. El presenter va a coger estos datos y les va a decir a la vista, a través de la interfaz, que los tiene que mostrar. Para llamar al controller va a ser un poco lo mismo. Pasa que aquí me he saltado la línea. El login view hablará en el view model. Tendremos un evento o un método de se ha pulsado el botón, y el login view tendrá, este presenter se habrá suscrito al view model y entonces avisaremos al controller. Creo que no me estoy explicando muy bien. La cuestión es que desde el login de alguna forma le va a llegar al controller que queremos hacer un login, tenemos el usuario y tenemos la contraseña. Entonces el controller
va a crear un... A través del login requester, que este es el use case, esa es la interfaz del use case, le vamos a decir quiero que hagas login. Y aquí tienes el usuario y la contraseña, o a lo mejor no es usuario y contraseña. De hecho, en PlayFab no tendremos usuario y contraseña. Será el identificador del móvil y el usuario no tendrá que introducir nada. Pero bueno, con esta interfaz llamamos al use case. El use case, entonces ahora tiene que hacer login. ¿Cómo vamos a hacer login? Va a ir al repositorio, acceso a datos, gateway. Esto se llama de muchas formas. La cuestión es que va a acceder a datos, en este caso va a acceder al servidor. De hecho, vamos a ir al login service. Vamos a tener un servicio que es el que se va a conectar con PlayFab o con quien sea. El use case no lo sabe. El use case sabe que él mismo ha dicho, vale, me hace falta un servicio a que yo le diga, haz login, le pase unos datos, el identificador del móvil o el que sea, y este servicio, de alguna forma, tiene que conectarse, autentificar al usuario y me tiene que devolver una entidad que es con la que yo sé trabajar. Yo sé trabajar con entidades. Entonces, el use case se inventa esta interfaz y trabaja con ella. Trabaja con esta interfaz y ¿quién la implementa? La vamos a implementar con un adapter de PlayFab. Aquí tenemos el PlayFab Login. Este PlayFab Login implementa la interfaz de login y a su vez está haciendo de adapter de la API de PlayFab. Aquí va a ser el único sitio que vamos a hablar con PlayFab. Nadie más va a saber que tenemos PlayFab. Solo el login y bueno, habrán otros servicios, pero solo estos servicios. Nadie se va a enterar de que estamos utilizando PlayFab. Esto nos podría facilitar que mañana cambiemos PlayFab por cualquier otra cosa o en lugar de por cualquier otra cosa, cuando vayamos a hacer test podremos cambiar este PlayFab por un mock, por un sustituto de este servicio a través de la interfaz. Y esto es gracias a tenerlo separado y desacoplado con interfaces. ¿Qué más? Este PlayFab Login va a hacer login con PlayFab, con la API de PlayFab, se va a conectar, PlayFab nos va a devolver los datos, nos va a devolver el usuario, nos va a devolver el identificador y bueno, lo que le pidamos, y lo vamos a transformar en una entidad, en un user entity. Este user entity lo vamos a devolver atrás y el login use case lo que va a hacer es a través del repositorio, para no tener que preguntar cada vez por el login, cada vez que queramos saber algo del usuario, nos vamos a guardar en memoria, o en memoria realmente no sabemos dónde, en algún sitio, en un acceso a datos, vamos a guardar la entidad del usuario. Lo vamos a añadir y cuando nos haga falta le haremos un get y ya no tendremos que hacer login, porque así nos vamos a evitar hacer una petición al servidor. Que ya sabemos que estas peticiones podrían fallar, podrían haber reintentos, hay una latencia. Con esto la guardamos y nos la evitamos. La capa donde está PlayFab no es que esté en la capa de la... O sea, está en la capa de la view. Pero si recordamos, la capa externa no es que sea capa de views, es capa de frameworks y drivers. Esto incluye vistas, base de datos, servidores, cualquier cosa externa. Por eso está pintada del mismo color. Vale, tenemos aquí el login use case, ya ha hecho login, lo ha guardado esta entidad, ha guardado la entidad del usuario. Ahora tenemos que avisar otra vez a la vista. ¿Cómo? En este caso con inversión de control. Tendremos aquí, generamos un login data response, que es la respuesta mapeada para estos de aquí. Aquí no vamos a pasar el user entity, pasamos solo la respuesta del login, que es el identificador y el nombre. Esto va a llegar hacia atrás, le llegará al controller, el controller hablará con el presenter y entonces el presenter se lo pasará a la vista. Esto es una forma. Y esto es porque esta clase en su login va a tener un return y va a devolver los datos al controller y el controller se los pasará al presenter. Es una forma. La otra forma es que es lo que se explicaba antes, que el login tenga otra interfaz de output y le pasemos los datos a través de ese output. Esta es la forma, una de las formas. No es la forma que vamos a tener nosotros al 100%. Nuestra forma va a ser esta.
que cambia un poquito. Lo único que cambia es la parte que tenemos aquí a la izquierda. Nosotros vamos a implementar, un MVVM reactivo, que es Model View, View Model y Controller, ¿no? Sí. O una versión de este, vaya. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener nuestra vista, que va a tener el View Model. En el View Model van a estar los datos de la vista. Y lo vamos a implementar con PlayFab, de forma que sea reactivo. Aquí también es donde vamos a tener los eventos. Se ha pulsado el botón de login. Fijaros que está escrito como ha pasado esto. No está dando una orden, está informando de lo que ha pasado. Esto en un IRX es un Reactive Command. Ya veremos Reactive Command qué es. Básicamente es un comando que te puede suscribir. El controller se va a suscribir a este comando, de forma que la vista, cuando haga el execute del comando de oye, ha pasado esto, de forma reactiva, el controller se va a enterar. ¿Y qué es lo que va a hacer el controller? Igual que antes, el controller hablará con el use case a través de la interfaz. Todo esto va a ser exactamente igual, y la diferencia es que cómo le pasamos de vuelta los datos. Aquí he puesto un evento. Nuestro use case va a lanzar un evento a través de una clase que crearemos para enviar eventos. Básicamente es un observer. Y este evento lo va a lanzar y quien quiera lo puede escuchar. Y cuando digo quien quiera, me refiero a quien quiera. Lo puede escuchar otro use case. Porque a lo mejor cuando has hecho login, por ejemplo, pondremos analíticas y querremos saber cuando el usuario hace login. A lo mejor para contar el tiempo o cualquier cosa. Cualquier use case puede reaccionar a un evento. El presenter también va a reaccionar a ese evento. El presenter se suscribe al evento. Esta forma de suscribirse al evento no es a través del use case, no es como aquí. Aquí en el comando necesitamos conocer el view model para suscribirnos. Aquí, para el evento, lo que vamos a tener es un servicio de eventos. Y a ese servicio de eventos le vamos a decir, me quiero suscribir a este evento. De forma que no voy a conocer quién lo lanza. Me va a llegar la información aquí, la vamos a reflejar en la vista y de forma reactiva se va a mostrar en el login. Y este es todo el ciclo. Y me paso por el chat. Belezoso, un saludo. No conozco el tema de un IRX y tal. Por lo que dices, entiendo que estos Reactive Commands también se pueden hacer con un Event Handlers. Sí, esto es como un Event Handler, es bastante parecido. Tiene ventajas en cuanto a rendimiento. Esto lo explican en su repositorio. Y cambia en cuanto a que, aparte de tener una reacción como esta, también puedes pasar parámetros. Puedes suscribirte con varios, le puedes poner condiciones de vale, me suscribo, pero solo me suscribo cuando este valor sea verdadero, cuando sea falso no me avises. Tiene bastantes más cositas. Y aparte está bastante optimizado. Lo vamos a ver también, lo de UniRX. No sé si hoy me dará tiempo a instalarlo, pero lo veremos. Vamos, lo vamos a consumir cada día. De hecho, en el canal de YouTube, en el vídeo del Observer, ahí vemos un ejemplo con UniRX.